Génesis capítulo 4, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como algunos, en mi país se usa una expresión. La expresión que se usa es conchudo. En mi país dirían, uy, Caín sí fue conchudo, porque tras de que lo hizo, o sea, tras de que mató a su hermano y lo esconde, es como tira la piedra y esconde la mano. Entonces, Dios le hizo la pregunta. Ahora, cuando Dios le hizo la pregunta, ¿Dios sabía o no sabía? Por supuesto que Dios sabía. Entonces, bueno, ahora, ya que Dios le hizo la pregunta y sabemos que Dios sabía, aquí pregunta, ¿no? Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? A ver, Dios le preguntó, ¿dónde está Abel tu hermano? Pero Dios sabía. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Dios sabía dónde estaba Abel. O sea, Dios sabía que había matado a Abel, que Caín lo había matado. Pero entonces Dios le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué Dios, si Dios sabía dónde estaba Abel, por qué Dios le hace esa pregunta? ¿Por qué Dios le está preguntando, dónde está tu hermano? ¿Por qué Dios le hace esa pregunta? Entonces, eh, hola Pame, hola Ramón, hola Hugo. Entonces, vamos a ver las respuestas a esta pregunta. Dios le dijo, acabamos de mirar Génesis capítulo 4, versículo 9, donde Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Entonces, sabemos que Dios sabía dónde estaba, porque Él lo mató. Entonces, bueno, Dios le hizo esta pregunta porque Él lo mató. Así, Dios le hizo la pregunta porque Él lo mató. Bueno, eso nos dice Lina Patricia. Pero vamos a ver qué más respuestas hay. Dios le hizo la pregunta a Abel, ¿dónde está tu hermano Abel? Después de que Caín lo había matado. Entonces, ¿por qué Dios le hace esta pregunta? Eh, Santos, hola Santos. ¿Por qué Dios le hizo esta pregunta? ¿Dónde está? Para que Caín se diera cuenta lo que hizo. Exacto, exacto, exacto. Para que Caín se diera cuenta lo que había hecho. Dios le había dicho, ¿por qué te has ensañado? ¿Sí? Como me dijo Violeta, creo que fue Violeta, que ensañar es como tenerle tirria, estar muy enojado con esa persona, ¿sí? Tirria, fastidio, no quiere ni ver a esa persona. Entonces es como ensañar, ¿no? En nuestro país se usa de una manera similar. Sí, se ensañó con él. Entonces, bueno, efectivamente, como lo dijo Juan Carmona, ¿para qué? Para que Caín se diera cuenta de lo que había hecho. Es decir, ¿Caín se había dado cuenta de lo que había hecho? No, Caín no se había dado cuenta. Hasta ese momento, Caín, ¿cómo había actuado? Por sus deseos, por sus impulsos. Caín había sido guiado por lo que sentía. Y sabemos lo que dice, bueno, no todos, pero algunas personas sí. Sabemos lo que la Biblia dice de aquel que se guía por lo que siente. En Proverbios 28-26 dice, el que confía en su corazón es necio. Esto va en contra de todo lo que enseñan en psicología últimamente. ¿Qué se está enseñando? Tú debes confiar en ti mismo. Tú debes tener confianza plena en ti. Si tú confías en ti, tú vas a alcanzar el éxito. Así le enseñan a uno. ¿Sí? Pero cuando miramos precisamente qué dice la palabra respecto a confiar en lo que uno siente, esos pálpitos, es que yo sentí que el Espíritu de Dios estaba en este lugar. Yo sentí su presencia. La Biblia dice, el que confía en su corazón es necio. Proverbios 28-26, por si alguien no lo sabía. El que confía en su corazón es necio. Pero ahora, ¿cómo engaña Satanás? Satanás engaña a través de lo que nosotros sentimos. Lo dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así dice, ¿no? ¿Por qué confiar así? Así está el mundo. Porque confiar así está el mundo. Por, porque confiar así está. Bueno, no entendí, Pamela. No entendí. Buenas noches, Ana María. Bueno, entonces, la palabra dice, ¿no? El que confía en lo que siente. Satanás cómo engaña a través de nuestros sentidos. Dios nos ha dejado
claramente a través de la Biblia señales de cosas que el ser humano más adelante descubre. Hoy, por ejemplo, en el video que subimos a TikTok, el video del día de hoy, es sobre el arrebatamiento y hablamos sobre lo que se dice en el arrebatamiento sobre la tierra esférica, que en alguna parte es de día y en otra parte es de noche. En una época la gente no podía entender eso y pensaban que los teólogos de épocas antiguas pensaban que era una contradicción ese versículo, esos versículos que dicen que en el momento que de nuestro Señor Jesucristo viene por su iglesia y se va a llevar a su iglesia, dos personas están durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos personas están en el campo, están trabajando. Uno será tomado, el otro será dejado. Estamos hablando de Mateo 24, Lucas 17. En esos dos capítulos podemos ver esto que les estoy explicando. Entonces, ahí, ahora, en ese momento que se sabe que la Tierra es esférica, la gente sabe que la Tierra es esférica, entonces en ese momento entienden por qué cuando Jesús venga por su iglesia, en una parte, al mismo tiempo, dice que será como un relámpago. Entonces, ¿qué va a pasar? Dos personas estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos personas están trabajando, uno será tomado, el otro será dejado. Para que diga que están durmiendo es de noche. Para que diga que dos están trabajando en el campo es de día. Sobre todo antiguamente. No sé si ustedes han hecho algún viaje por el campo de noche. En el campo no hay alumbrado público, ¿sí? Cuando es de noche queda totalmente oscuro. O sea, en el campo no se trabaja de día, ¿sí? No se trabaja de noche, se trabaja únicamente de día. Entonces, cuando dice dos están en el campo, es de día, ¿sí? Uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, los teólogos, ¿qué decían durante mucho tiempo? Decían, eh, decían los teólogos que decían en una época, decían, eso es una inconsistencia, porque ¿cómo puede ser que en el momento dice que es como un relámpago, dice que es como un relámpago, uno será tomado, el otro será dejado, pero ya que dice que es como un relámpago, que va a ser así, va a ser al mismo tiempo, va a ser súbito, va a ser ni siquiera en un segundo, en fracciones de segundo, que uno será tomado, el otro será dejado. Entonces, cuando miramos la palabra arrebatamiento, la podemos ver en Hechos capítulo 8. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. Vamos a mirar Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. No sabía que hoy íbamos a hablar específicamente sobre Hechos capítulo 8. Pero bueno, vamos a mirarlo. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice, cuando el versículo 39. Hechos capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, ¿qué dice? El Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Entonces, Felipe, ¿qué estaba haciendo en el momento? Si leen versículos anteriores, Felipe estaba bautizando al eunuco. Felipe lo estaba bautizando, ¿no? Dice, y el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, Felipe le estaba bautizando, Felipe le bautizó, pero cuando él subió del agua, ya no vio a Felipe. O sea, Felipe estaba bautizándolo, él entró en el agua, salió del agua y ya no vio a Felipe. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 39? El Espíritu de Dios arrebató a Felipe. ¿Y Felipe dónde resultó? ¡Pum! Felipe apareció en Azoto, en otra ciudad. ¿Y qué siguió haciendo Felipe? Siguió anunciando el Evangelio. Siguió anunciando el Evangelio. Esa es la vez que aparece la palabra arrebatamiento y que simboliza que fue así como un relámpago. Por eso cuando miramos en Mateo y cuando miramos en Lucas, Mateo 24, Lucas 17, podemos ver la llegada de nuestro Señor Jesucristo será así como un relámpago. Estarán dos personas durmiendo, uno será tomado, el otro será dejado. Y al mismo tiempo, dos personas están trabajando. O sea, es de noche y es de día. Es de noche y es de día. En una fracción de segundo, es de noche y es de día. Hay personas que están trabajando, hay personas que están durmiendo. Entonces, esta es la muestra más grande que hay, bíblicamente,
de la esfericidad de la Tierra. Los teólogos decían que era una contradicción. ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que a la vez estén durmiendo? Si están durmiendo es de noche y a la vez dos personas estén trabajando. No puede ser, algo quedó mal ahí, sí, pero no quedó algo mal. Ahorita que todo el mundo sabe la esfericidad de la Tierra, bueno, todo el mundo no, porque saben que hay terraplanistas, creo que aquí hay un terraplanista, sí, estoy viendo que hay alguien que es terraplanista, pero no vamos a hablar de eso, solamente que, bueno, ahora que sabemos que la Tierra, en la Biblia se habla en Proverbios, en los Salmos, se habla del círculo de la Tierra, se habla del círculo de la Tierra, ¿sí? Pero acá lo que estamos viendo es sobre, en Lucas 17 más específicamente, estamos viendo las evidencias de que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, está viniendo a una tierra que tiene volumen, ¿sí? De pronto, al decir esférica, hay personas que contradecirían o dirían, no, pues es que no es una esfera, es como un huevo. Ah, bueno, sí, pero me refiero, tiene volumen. Ya, dejémoslo así, tiene volumen. ¿Sí? Entonces, como tiene volumen, entonces una parte está recibiendo, por ejemplo, mis manos. Una mano mía está recibiendo la luz del bombillo, porque el bombillo está allá. Pero la otra mano mía está en la sombra. Esta parte no recibe luz, así como si fuera volumen. Entonces, y incluso en el video pusimos un ejemplo así de la Tierra girando, girando, y cómo amanece y cómo va amaneciendo en la parte que está oscura, ¿sí? La parte que le va dando el sol. Entonces, no se puede bendecir algo que ya fue bendecido para siempre. Bueno, no sé, Pame, tranquila, no te entretengas, Pame. No pelees, deja. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, ¿a qué vemos aquí en Lucas 17? Vemos las evidencias de eso, de que la Tierra es volumétrica, llamémoslo así, tiene volumen, ¿sí? Para no decir que es un huevo, que es una pelota, que es una esfera, no. Tiene volumen, ¿sí? Entonces, gira. Entonces, una parte puede estar oscura cuando no está recibiendo el sol. Si no está recibiendo el sol, la otra parte está oscura. Entonces, esto que pasa acá con Felipe habla de arrebatamiento, la palabra arrebatamiento. En Mateo y en Lucas no aparece la palabra arrebatamiento. ¿Qué aparece? Dice, uno será tomado, el otro será dejado, ¿sí? Tanto los que están de día como los que están de noche. Al mismo tiempo, la tierra, una parte está de día, la otra está de noche, y en el momento que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia, uno será tomado, el otro será dejado. Eso es lo que habla, ¿sí? Eso es lo que habla. En las películas muestran muchas cosas que son falsas, mucha ficción. Hay cosas que sí se acercan, pero para que el marketing dé resultado, tienen que meterle elementos de taquilla, elementos que gusten. Por ejemplo, cuando un libro lo vuelven película, a veces tienen que alterar algunas cosas porque no vendería esa película. Y cuando alguien hace una película e invierte un gran presupuesto para hacer una película, necesita que esa película tenga rating, tenga taquilla. Y para que tenga taquilla tiene que meterle elementos que la gente quiere, lo que la gente quiere ver. Y curiosamente, lo que la gente quiere ver es lo mismo que ve Dios, no. Igualmente cuando vemos las películas que hacen de la pasión de Cristo, de la pasión, bueno, hay una que se llama así La Pasión, pero hay películas que han hecho de nuestro Señor Jesucristo y que parece que fuera real, ¿sí? Pero cuando uno filtra exactamente con la Biblia, le quitan, le añaden, le ponen cosas, le ponen ingredientes que alteran. Incluso hay una película que es la que más me gusta, que han hecho de la vida de Jesús, se la recomiendo. O sea, es la que más se ciñe a la letra porque es Biblia visual. Incluso se conoce como una parte de la serie de la Biblia visual. ¿Por qué dice Biblia visual? Porque van leyendo versículo a versículo y lo van dramatizando. Esa me gusta, es la que más me gusta. Pero aún así involucran a veces interpretaciones por medio de emociones que no son ciertas, ¿sí? Pero es la que más se ciñe a la realidad. De resto, todas las otras películas que no son basadas textualmente en la Biblia están totalmente tergiversadas, están adoctrinadas como las Biblias modernas. También aprovecho para decirles, lamentablemente las Biblias modernas, voy a dar nombres específicamente, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, y hay otras, la de las Américas, y hay otras más. Hay un cúmulo de Biblias modernas que están totalmente adoctrinadas. ¿Qué característica tienen esas Biblias modernas? Casi todas se parecen entre sí, pero casi todas difieren de las antiguas. Curioso, supuestamente es la Biblia, pero tiene como los mismos versículos, pero ¿dónde están los cambios? Ya que tiene el mismo número de versículos, bueno, ni siquiera así, porque la nueva versión internacional sí hay versículos que hacen falta, ¿sí sabían? Bueno, y hay otras que también les han quitado. La que más le ha quitado es la del Nuevo Mundo, la de los testigos de Jehová. Sé que ahorita puede haber algún testigo que se ofenda, se sienta mal, pero, por ejemplo, el capítulo 8 de Juan
empieza en el versículo, no empieza en el versículo 1, empieza con el anterior versículo del anterior capítulo. Es el único que hace eso, tranquilos. Pero resulta que desde el versículo 1 hasta el 11 no aparece. No aparece. Cuando uno abre en esas Biblias, Juan capítulo 8 empieza desde el versículo 12. Totalmente quitaron un pasaje de la Biblia. Cuando uno les pregunta por qué hicieron eso, o cuál es la explicación que dan, o la justificación que dan para semejante cosa, dicen que es que los manuscritos les faltaban pedazos y para ellos no agregar y hasta le ponen nombres, le pusieron un nombre. Es que si nosotros agregáramos eso sería yo no sé qué, pero no, no es eso. También el quitarle, la Biblia dice, el que le quite o le ponga, el que le quite o le añada. Pues ninguna de las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son abominables, quitarle o ponerle. Pero entonces ellos hablan de que ellos no quieren ponerle, pero realmente le han quitado. ¿Por qué? Resulta que la Biblia, los originales, los manuscritos, ¿saben cuántos manuscritos hay originales de la Biblia? 24, más de 24.000, más de 24.000 manuscritos originales que se hicieron en diferentes épocas. Se llaman manuscritos porque fueron escritos a mano, totalmente a mano. Por eso se llaman manuscritos. Pero resulta que cuando uno va a mirar, sí, a algunos les hacen falta pedazos porque, por el deterioro, porque se cristalizó, porque las polillas, cosas así. Pero cuando uno mira, por ejemplo, esta es una hoja. Digamos que esta fuera una hoja de un manuscrito, una hoja. Pero entonces está comida como está comida así. Sí, está comida así. Pero no está comida así. Porque el pasaje que quitaron es un pasaje exacto que tiene esta forma, ¿sí? Un pasaje que tiene exactamente esta forma, así. Entonces lo que están diciendo literalmente es como si la polilla se hubiera comido así, pero no en un solo manuscrito. Preciso ese pasaje se lo comió en más de 24.000 manuscritos. O sea, el sustento que dan o la lógica que dan no tiene ni siquiera sentido lo que están diciendo, ¿sí? Pero bueno, las Biblias modernas, todas lamentablemente, están adoctrinadas. ¿Y en qué sentido están adoctrinadas? Existen básicamente dos fundamentos. Bueno, realmente solo hay un fundamento. La Biblia dice el fundamento, el cual es Cristo. Sabemos que el fundamento es Cristo. Entonces, pero ¿por qué? ¿Cuándo aparecería entonces un segundo fundamento si en la Biblia habla de un solo fundamento? Entonces, el segundo fundamento sería cuando no es Cristo, cuando es otra cosa diferente de Cristo. ¿Qué sería eso? Las obras. Porque Cristo que representa la gracia, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo nos justifica? Por la gracia. Pero el ser humano, ¿cómo se pretende justificar? Por las obras. ¿Cuál es la diferencia entre justificarse por la gracia y justificarse por las obras? También lo explicamos en un video reciente. Justificarse por la gracia es lo que dice Romanos 3:24, que ya hemos sido justificados y fue sin nada de lo que nosotros hubiéramos hecho, no a cambio de nada de nosotros. Si Dios recibiera algo de nosotros, algún sacrificio, digamos que nosotros nos proponemos, el que fumaba, yo ya no vuelvo a fumar, como si eso Dios lo recibiera para darle la salvación a esa persona. O sea, como si Dios, para que la salvación que es, que la persona tenga entrada al cielo, que la persona realmente se una con Dios. Pero digámoslo de esta manera, como en tener entrada al cielo, porque algunas personas lo entienden solamente así. Entonces, si la salvación es tener entrada al cielo, algunas personas piensan que cuando ellos dejan de hacer algo, cuando ellos se sacrifican, el que le gustaba el trago deja de tomar. Entonces, por su propia voluntad, él se esfuerza, él lo logra. No todo el mundo, hay personas que lo pueden lograr. Esas personas se les desarrolla más grande su propia justicia, porque que lo pudieron hacer por sus propias fuerzas. Entonces las personas creen que eso que ellos hicieron, Dios lo debe tener en cuenta. Y piensan que es así, literal, que Dios debe tener en cuenta eso que ellos hicieron, ese esfuerzo de ellos, lo debe valer para dejarlos entrar al cielo. Entonces cuando uno mira, o sea que usted es salvo por haber dejado de tomar, y lo justifican de otras maneras. Dicen, es que si hay un cambio, si una persona es nueva criatura, debe haber un cambio. No estoy diciendo que no, sí van a haber cambios, pero no significa que el cambio garantice que una persona recibió la salvación. ¿Sí? Porque hay personas que también han tergiversado y han dicho cosas contrarias o han cogido palabras como queriendo para acusar a alguien, para que haya un juez fiscal acusador y un juez defensor. Para que haya un juez acusador, esa persona va a usar argumentos. Ustedes escuchan cómo defienden o atacan y usan cualquier cantidad de argumentos, pero una persona que esté buscando argumentos, ¿qué quiere? Quiere tener la razón, no le interesa la verdad. Si le interesara la verdad, esa persona no estaría buscando torcer las palabras de alguna manera para esa persona sentir que tiene la razón. Otra forma que usan las personas para sentir que tienen la razón es
apoyándose en una gran cantidad de personas. Digamos, se hacen amigos de personas que piensan igual que ellos. Por ejemplo, los unitaristas. Hablamos de que hay unitaristas, dualistas, trinitaristas. Vamos a hablar de uno de ellos, digamos los dualistas. Vamos a hablar de los dualistas. La doctrina dualista, ellos aborrecen a los unitaristas y aborrecen a los trinitaristas. ¿Qué dicen los dualistas? ¿Qué dicen? ¿Cómo sustentan ellos? Con algunos versículos de la Biblia. Y de la manera como lo hacen es como voraz, o sea, cómo defienden su doctrina. ¿Sí? Para ellos están equivocados los unitaristas, los trinitaristas, pero ellos no. Ellos creen que ellos no están equivocados. Pero cuando vamos a mirar ellos sobre qué están fundamentados, sobre algo que a ellos les parece y cómo ellos, cómo se sienten bien, entre ellos cómo se hacen para sentirse bien, porque ellos están rodeados dualistas, están rodeados de más dualistas. Y como están rodeados de más dualistas, todos piensan de una manera muy parecida. La Biblia dice, no os hagáis maestros muchos de entre vosotros. ¿Por qué? Porque el ser humano, ¿qué busca? ¿Busca la verdad o busca tener la razón? Cuando busca tener la razón, va a buscar personas que piensan igual que él para sentirse que está bien. Se siente que está bien porque va, digamos, los domingos a un lugar donde hay 3.000 personas. Y todas esas 3.000 personas son de la misma doctrina. Y entre ellos se hablan. Imagínese una persona dijo así, ¿usted qué piensa? Uy, no, pues está loco. Sí, cierto, cierto. Entonces la persona, ¿cómo se siente? Se siente bien. ¿Le interesa la verdad? No le interesa la verdad. Lo único que le interesa es tener la razón. Es muy diferente. ¿Por qué suceden los divorcios? Porque las personas tienen la razón. Él tiene la razón y ella tiene la razón. Ella dice que él es un salvaje y bla, bla, bla. Ella dice exactamente lo mismo. Ella dice eso de él dice eso de ella. Palabras más, palabras menos. Ambos tienen la razón. Cuando dos tienen la razón, se tienen que separar. Porque él tiene la razón en que ella está equivocada y él tiene la razón en que él está equivocado. Entonces, se separan. ¿Sí? Eso es las consecuencias de tener la razón. La Biblia dice que qué es lo que sale del hombre. Vamos a mirar. Mateo 7, Marcos 7. Marcos capítulo 7 desde el versículo 20. Marcos capítulo 7 desde el versículo 20. Marcos, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 desde el versículo 20. Dice, pero decía, nuestro Señor Jesucristo, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Donde no quieren la verdad, sino quieren tener la razón, están sacando argumentos humanos. Están cogiendo incluso versículos de la Biblia y los están acomodando a su religión, a su doctrina. Porque les interesa la verdad. No, no les interesa la verdad. Si les interesara la verdad, no se apoyarían en más personas que piensan igual que ellos y podrían escuchar. Por eso dice la Biblia, no os hagáis maestros muchos de entre vosotros. Eso significa no crea a lo que dicen muchas personas por el hecho de que lo dicen muchas personas y porque tú estás de acuerdo. Acuérdese que nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, puso un requisito. Niéguese a sí mismo. Eso no lo enseñan. ¿Sí sabían? Eso casi no se nombra en las iglesias. Pero ese requisito lo puso nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16:24. Si alguno, o Lucas 9:23 también. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si la persona se niega en sí mismo, no se va a rodear de personas que piensan igual que él para él tener la razón, para él sentir que tiene la razón. Entonces, como él tiene la razón, entonces los demás están equivocados porque él tiene la razón y no los demás, sino los que no son de la congregación de él. Pero ¿realmente le interesa la verdad? ¿Realmente tiene oídos para oír? No. Tiene oídos para oír lo que es conforme a sí mismo. Y Jesús dijo, niéguese a sí mismo. O sea, todo empieza desde ese fundamento. Si la persona no se puede negar a sí mismo, ¿de qué se va a abrazar o de qué se va a rodear? De personas que piensan igual que él. No de personas que están buscando la verdad, no. De personas que tienen una verdad relativa. No existen verdades relativas. La verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿por qué las personas para tener tolerancia dicen, pero es que la verdad es relativa? Porque tú tienes una verdad, tú tienes otra verdad. No, hay una verdad, está acá.
La verdad está acá. Jesús, nuestro Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que habló nuestro Señor Jesucristo son espíritu y son vida. ¿Cómo es nacer de nuevo? Nacer de agua y del espíritu. Nacer de agua y del espíritu. Jesús dijo, el que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua viva. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es nacer entonces de nuevo? ¿Qué es nacer de agua y del espíritu? Por la palabra. La palabra a una persona le muestra dónde está. La pregunta que Dios le hizo a Caín. Dios le hizo la pregunta a Caín, que fue el versículo con el que iniciamos. La pregunta que Dios le hizo a Caín es, ¿dónde está tu hermano Abel? Así le preguntó, ¿cierto? Pero entonces, ¿Dios por qué le preguntó? Bien lo dijo Juan Carmona, para que él se diera cuenta, ¿sí? Vamos a mirar un versículo más, está en Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio 8, versículo 2. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Dios quería que las personas supieran lo que hay en el corazón de ellos. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bueno, lo que es guardar sus mandamientos ya lo hemos explicado en otros videos, no es lo que la gente piensa. La gente piensa que guardar los mandamientos es, como dice, no codiciarás. Yo debo no codiciar, porque si yo codicio le fallo a Dios. Los que están por las obras piensan que ellos son pecadores cuando ellos dejan de hacer algún mandamiento específico. Inclusive ni siquiera cumplen toda la ley. Eso es estar bajo la ley. Tratar de cumplir, aunque sea un mandamiento. La persona que se aflige porque es codicioso. Coloco el ejemplo de la codicia o el que es mentiroso, porque el de la codicia lo infringe todo el mundo. ¿Sí? Porque si coloco el de la mentira, algunas personas no tienen tanto problema con ese. Sí tienen problema, todo el mundo es mentiroso, pero hay gente que no se da cuenta y no lo cree. ¿Quién se puede dar cuenta? La persona que realmente ha fracasado, como Pedro. ¿Ustedes se acuerdan? Pedro, ¿qué le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo llegó y había mucha gente. Y muchas personas llegaron que querían escuchar a Jesús. Entonces resulta que Pedro toda la noche había estado pescando. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Una vez que como llegó la barca de Pedro, entonces se subió a la barca y le dijo que se alejara un poquito de la orilla. Entonces Pedro se alejó. ¿Quién estaba en esa barca? Pedro, nuestro Señor Jesucristo. Se alejaron un poquito de la orilla. Nuestro Señor Jesucristo empezó a predicar. En la orilla había muchas personas, pero también estaba Pedro con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó después de que nuestro Señor Jesucristo terminó de predicar? Las personas que querían oírlo se fueron. Sí, escucharon la prédica y se fueron. Pero Pedro se quedó con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué experimentó Pedro? Nuestro Señor Jesucristo le dijo, boga mar adentro y echa tu red a la derecha. Y Pedro habló de su experiencia. Toda la noche hemos estado pescando y nada hemos hallado. Mas en tu palabra echaré la red. Pedro, para que Pedro haya dicho eso, ¿qué tuvo que hacer? Negarse a sí mismo. Su experiencia le decía, no hay peces, no hay, ya lo hemos hecho, hemos tirado la red, la hemos tirado allá, la hemos tirado allá, a la derecha, a la izquierda, al fondo, mar adentro, en la orilla, no hay, no hay. Una persona que tiene experiencia en pesca, le tocó negarse a sí mismo, le tocó no. Por misericordia, Dios dejó ese pasaje para que nos demos cuenta, se negó a sí mismo. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Si nuestro Señor Jesucristo le dijo, boga mar adentro y echa la red a la derecha, ahí iba a pescar. Si nuestro Señor Jesucristo le hubiera dicho, tira la red ahí mismo donde está, tírala así para atrás, ahí iba a pescar. Porque ¿cómo iba a pescar? Por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Hebreos 1, versículo 3. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Creo que ya hemos llegado al final del día de hoy. El tiempo pasó un poquito más rápido que otros días y sé que hay muchos temas a considerar. Entonces, ahora vamos a orar ya para terminar. Si tienen preguntas, las pueden hacer directamente a mi número. Pueden escribirme directamente a mi número. ¿Dónde aparece mi número? ¿Dónde pueden ver mi número? Atentos, si quieren hacerme preguntas, yo les contesto. Yo contesto por medio de audios, preferiblemente para pulgarear casi no, pero contesto por medio de audios. Pueden escribirme a mi número directamente. ¿Dónde ven mi número? En el perfil de TikTok, ahorita que termine el live, vayan y busquen el video del Salmo 19.
Y ahí aparece mi número. Entonces me pueden escribir directamente a mi WhatsApp. Yo contesto con mucho gusto, contesto las preguntas que tengan. Este mismo video, si quieren volverlo a ver, si quieren, no sé, mostrárselo a más personas, ya sea tanto para que escuchen o si ustedes quieren contradecir a personas para que estén de acuerdo con ustedes, para ustedes tener la razón. Sí, ya saben a qué me refiero. Entonces, ¿dónde lo encuentran? En YouTube. Al finalizar este video, una media hora después lo van a poder encontrar en YouTube. Y ahí está subido el de ayer, el de antier, así, así. Nos encuentran allá con ese mismo nombre, escrito está también. Y con ese mismo nombre, esa misma foto, todo el mismo perfil, pero en YouTube. Solamente escriben en YouTube, escrito está también y salimos nosotros. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Gracias porque la sabiduría tú la has escondido de los doctos, de las personas que, como dice Romanos 1:22, las personas que han profesado y que quieren en su corazón profesar ser sabios, pero se han hecho únicamente necios. Necio es una persona que no puede escuchar la palabra de Dios. Su corazón se ha cerrado a la gracia porque ha abrazado las obras. Como su corazón está con las obras, algo que inevitablemente expulsa o rechaza es la gracia, pero no se dan cuenta. Incluso habiendo pocos versículos que pueden usar en contra de la gracia, los usan. No son ellos. El que les está cerrando el entendimiento, el que les está cerrando la opción de que puedan recibir la salvación es Satanás. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo ya llevó el pecado de todos nosotros, pero hay personas que insisten en mostrarme a uno, dos, tres versículos que parece que dijeran que no tenemos, que sí somos pecadores. Hay versículos que dicen que ya Jesús llevó el pecado, hay versículos que parece que dijeran que somos pecadores. Y hay personas que se quedan en esta parte porque están bajo las obras. Como están bajo las obras, ellos creen que dejan de ser pecadores por algo que ellos hagan. Y es algo que, como dicen Hebreos, nunca de esa manera lo pueden alcanzar. Pero sin darse cuenta están despreciando la obra, despreciando la gracia por quedarse en las obras. Permite, Padre, que tengas... estas personas no les tengas en cuenta. Si han dicho cosas, como dice la ética, como leímos en Marcos 7, han dicho cosas que los contaminan a ellos mismos y que contaminan a los demás, porque lo único que hacen es tapar la obra de nuestro Señor Jesucristo, tapar la gracia por sus obras, por ellos querer mostrar sus obras, su sacrificio, lo que ellos hacen. Mientras aún tengan fuerza, no podrán recibir ni podrán ver el trabajo de Dios. Pero cuando están como Pedro, que Pedro ya no tenía ninguna esperanza, ya estaba cansado, ya lo había hecho toda la noche, esa persona fácilmente se va a poder negar a sí mismo. Padre, permite el corazón que sea necesario en las personas que se unieron el día de hoy para que realmente puedan recibir tu palabra francamente, sinceramente, sin peros y sin nada. Pueden quedar vacíos, totalmente vacíos, para que puedan recibir tu palabra. Hazlos como niños. El que no se haga como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. Hazlos así como un niño que fácilmente puede aprender, fácilmente puede recibir. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora. Hora de Nueva York, hora de Texas, hora de Ecuador, de Perú, de Colombia. Es a las 9 de la noche. Nos vemos. Chao. Dios los guíe, Dios los guarde.